Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 2, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 23 hasta 25. Juan 2, 23 hasta 25. Es lo que vamos a ver hoy. Así que seguiremos con esta serie que llevamos casi 2 meses ya o más, desde el año pasado que la empezamos. Así que hoy el título de la porción que vamos a leer, como lo podéis ver, es Una fe vana. Una fe vana es una fe que no sirve, es una fe de papel, es como un tigre dibujado que cuando lo ve está en 3D, asusta, pero no sirve para nada, no puede morder, es como un perro que no muerde, que no tiene dientes. Así puede existir una fe vana, una fe que no sirve. Podemos llamarlo fe, pero que no tiene ningún uso en sí como fe. Así que vamos a hacer un repaso primeramente de las cosas que vimos en los últimos domingos. Cuando empezamos el capítulo 2, vamos a hacer un repaso rápido del capítulo 2, como lo estábamos viendo. Como Jesús entró en el templo de Jerusalén. Es lo que vimos, que Jesús entró en el templo de Jerusalén poco antes de que empezó la celebración de la Pascua. Así empieza el capítulo 2 de Juan, con Jesús entrando en el templo de Jerusalén poco antes de que empezó la Pascua. Y cuando Él entró, no entró para pasear de cualquier manera. Entró y algo le llamó la atención. Se indignó de que los líderes religiosos habían permitido que la gente hiciera negocios en el templo, un lugar que era considerado una casa de oración, un lugar de oración, pero los líderes religiosos lo habían permitido para que la gente pudiera hacer negocios ahí. Y le estamos explicando que también sigue ocurriendo eso hoy en día en muchas congregaciones. En muchas iglesias hemos usado la iglesia como un circo, donde el pecador o la gente que vive en pecado se siente más cómodo, se deleitan. Usamos cualquier manera para mantener los jóvenes activos en la iglesia. Inventamos actividades cada vez para que el pecador no se siente ofendido, pero que se siente cómodo, y llamamos eso o podemos considerar un avivamiento que se está llenando de gente, pero llenando de gente que van rumbo al infierno. Es que Jesús entra en el lugar donde la gente tenía que estar adorando al Señor, y lo que Él encuentra es indignante. Encuentra a gente vendiendo y cambiando dinero. Había como hoy en día los cambistas están por la Plaza Cataluña. Imagínate, algo como Plaza Cataluña, remonta su tienda ahí. Seguramente que llegaba la Pascua, venía gente extranjera o judíos de otros países que venían de otras partes con monedas de su país. Tenía que cambiarlo ahí en la moneda judía para luego usarlo y comprar ahí mismo. Lo cambian, compran las vacas que están ahí, o las cabras, o los pájaros que estaban ahí para hacer la ofrenda. Pero todo eso no debería ocurrir en el templo, porque el templo tenía una función específica que era para adorar al Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No pasó desapercibido. No es que hagan lo que quieren, Dios les juzgará al día final. No, se indignó. Se indignó de una manera tal que Él hizo un latigazo y empezó a echar fuera a los vendedores y los cambistas de monedas extranjeras. No se quedó quieto, se indignó. Tuvo una indignación santa, se enojó con lo que Él estaba viendo, les echó fuera. Y eso no pasó desapercibido. Echando fuera a la gente, tiene que haber un gran bulla ahí. La gente tiene que estar gritando y corriendo por allá y gritando por allá: está loco este hombre. Y en vez de que los líderes religiosos entraron para decir: oye, ¿qué hemos hecho? Tiene razón lo que Jesús está haciendo. No, le tiraron un desafío. No se arrepintieron de su pecado. En vez de que se pudieran reconocer que lo que Jesús estaba haciendo era correcto, no se arrepintieron. A lo contrario, echaron un desafío a Jesús, que demuéstranos
haciendo un milagro. ¿Qué poder tienes tú o qué autoridad tienes tú para hacer lo que está haciendo? Hermanos, no necesitamos poder y autoridad de algún ser humano o de lo que sea para exhortar a un hermano o para exhortar o para analizar una actitud antibíblica. No necesitamos ningún poder o que Dios no tiene que darnos un sello nuevo. Tenemos su palabra que nos dice claramente cómo nosotros como iglesia tenemos que actuar. Estamos viendo con los hombres también sobre era Mateo 18 que estábamos hablando con los hombres y lo relacionamos también con Gálatas capítulo 6 versículo 1, que el Señor Jesús lo pone bien claro, que si una persona peca, hay que avisarle, pero no le estás llevando hacia la destrucción o no le estás machacando, le estás guiando hacia un arrepentimiento. Pablo pone lo mismo en Gálatas capítulo 6, que si un hermano está dominado por un pecado, los que son de la iglesia con un espíritu de mansedumbre tienen que guiarle al arrepentimiento, no machacarle, porque ya el pecado ya le está matando, así que hay que guiarle al arrepentimiento. Eso es lo que tenía que haber hecho esta gente, reconocer primeramente que ellos estaban mal, eran líderes religiosos. Así que hay un terrible peligro si en la iglesia tenemos líderes carnales que no ven las cosas. Se convierte en un peligro mismo para la misma iglesia. Personas que no ven las cosas, personas que piensan solamente de una manera carnal, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, por eso que no pueden discernir las cosas. Eso es lo mismo que estaba ocurriendo aquí. Jesús aceptó su desafío, desafiándoles a ellos mismos, y les dijo que destruían el templo y en 3 días Él lo iba a reconstruir otra vez. Así que Él les lanza un desafío sobre el desafío que ellos le habían dado. Pero hablando del templo, que ellos destruyen el templo, Él lo va a reconstruir. ¿Cómo eran líderes carnales? ¿Cómo eran líderes que pensaban solamente las cosas de este mundo? Ellos pensaban que Jesús hablaba del templo en sí, que Él estaba echando a la gente. Pero Él hablaba de su propio cuerpo. Así que mientras todo eso estaba ocurriendo, porque Jesús hablaba de su muerte y de su resurrección, y mientras todo eso estaba ocurriendo, los discípulos de Jesús estaban ahí observando la escena, la escena, y ellos viendo en primera mano cómo se cumplía la profecía de Salmo 69:9, cuando Jesús echaba fuera a la gente. Ellos mismos estaban viendo Salmo 69:9 cumpliéndose delante de ellos, que dice que el celo por la casa de Dios me consumirá. Eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús. El celo por la casa de Dios le estaba consumiendo. Él quería ver que se usara el templo para lo que Dios o para lo que Salomón había dicho cuando dedicó el templo a Dios. Que era un lugar donde el nombre de Dios debería ser invocado. Que la presencia de Dios debería estar. Que en cualquier lugar del mundo, mientras que los judíos oran y oran hacia el templo, Dios debería contestar esa oración. Así que ese era un lugar donde el nombre de Dios estaba siendo invocado, pero se había convertido en otras cosas. Y cuando el Señor también resucitó y se acordaron los discípulos que Él había dicho a los líderes religiosos que destruyan ese templo y en solo 3 días yo lo volveré a reconstruir. Así que cuando Jesús resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Tomando en cuenta lo que los discípulos de Jesús se acordaron en ese instante y lo que se acordaron después, para mí eso me pone un fundamento que es necesario que el cristiano pase tiempo con la palabra de Dios. Porque si estás viviendo tu día a día y te confrontas con una tentación o con algo, ¿cómo puedes confrontarlo? ¿Cómo puedes enfrentar una situación si no sabes nada de la palabra? ¿Qué puede traer a tu memoria el Espíritu Santo si tú no sabes nada de la palabra de Dios? Los discípulos habían pasado tiempo con Jesús. Podemos seguir pasando tiempo con Jesús nosotros. Él está en el cielo, pero está presente. Pero nos ha dejado su palabra. Y esa palabra es vida en sí. Así, estudiando esta palabra y llegando a momentos difíciles en nuestras vidas, el Espíritu Santo trae en nuestra memoria lo que dice la palabra. Por eso que en todas las 3 tentaciones del Señor Jesús, ¿qué hizo Él? Él no desafió no ganó a Satanás citando su propia palabra. Siempre decía, escrito está. La importancia de creyente y de conocer las Escrituras. Si no somos creyentes, somos espectadores de lo que Dios está haciendo en el mundo y no debemos, hermanos, podemos formar parte de lo que Dios está haciendo, creando una relación íntima con Él.
Así que el Espíritu Santo nos trae a la memoria solo las cosas que hemos escuchado sobre la palabra de Dios, o las cosas o el tiempo que hemos dedicado para estudiar sobre la palabra de Dios. Pero eso tenemos que tomar decisiones en hacerlo. Tenemos que tomar decisiones. Porque después de toda esa escena, no tenemos nada más. No nos explica, después de todo lo que ocurrió, después de que Jesús echó fuera a los cambiadistas y después los líderes religiosos lo desafiaron a Jesús, no tenemos nada más. No nos explica, Juan no nos dice que, vale, después de ahí Jesús salió y se fue a predicar o a hacer eso. No tenemos ninguna otra información sobre la actividad de Jesús durante la Pascua. Pero Juan capítulo 2, versículo 23, nos revela que Jesús no estaba ahí haciendo nada, que Jesús estaba bien ocupado. Supuestamente Él estaba predicando y haciendo muchos milagros. Es que Juan capítulo 2, versículo 23, nos da una idea de lo que Jesús estaba haciendo antes o después de este gran escenario que ocurrió. Así que vamos a empezar con Juan 2, 23 a 25. Juan 2, 23 a 25. Y con el tema, como ya lo sabéis, es una fe vana. Una fe vana. Dice Juan 2, 23 a 25. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, eso significa que después de que echó fuera a la gente del templo, Él no se fue a su casa, se quedó ahí predicando y presentando el reino de Dios a la gente, sanando a mucha gente. Había muchos milagros que Él hizo. Que Jesús dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero escucha bien, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!, ¿no? Seguramente que cuando predicamos, imagínate que vamos a evangelizar y viene gente y se llena la iglesia. El pastor seguramente diremos a los hermanos, hemos conseguido, tenemos la iglesia llena de gente. ¿Por qué? Porque vemos la cara de la gente bonita, ¿no? Venimos bien peinados todos, pero no sabemos la intención de su corazón, por qué están ahí. Cuando Dios mandó a profeta Samuel, estábamos hablando con los hombres también ayer, a la casa de Isaí para ungir a David como rey. Cuando vio al hermano de Samuel, el hermano mayor que entró grande, fuerte, musculoso, dijo Samuel, eso sí que es el rey. Mira qué estatura. Yo digo, Samu, cuidado. Es que yo no miro así. Vosotros los hombres miráis la parte física, apariencia, y ahí llegáis sellado, que eso cualificado. No, yo miro el corazón. Es lo que Dios mira. Así que podemos tener una fe vana, una fe de papel que todo el mundo ve, porque hablamos mucho de Dios, pero es vana. Dios mira el corazón y sabe si de verdad nosotros le amamos o no le amamos. Es lo que pasa. Jesús ha predicado, aún como un avivamiento, por llamarlo así. Hay mucha gente que están locos, han visto, wow, eso tiene que ser el Mesías. Mucha gente le sigue, pero dice, Él no confiaba en ninguno de ellos, porque Él veía lo que nadie más veía el corazón de ellos. Así que debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos se convirtieron en su seguidor. Muchos se convirtieron en su seguidor. ¿Por qué? Porque habían visto las señales milagrosas que Él había hecho. Muchos creyeron en Jesús, tuvieron fe en Él, pero era una fe completamente vana. Tuvieron fe en Él, pero era una fe completamente vana. No era una fe real. Ellos no habían confiado plenamente en el Señor. Una fe de vista, sin convicción de quién era la persona de Jesús y sin ninguna convicción del mismo mensaje que Jesús predicaba. No había amor por el mensaje. Confiaba, vieron los milagros y se volvieron locos por los milagros y siguieron a Jesús. Muchos confiaron en Él, pero
no por las verdades que el Señor Jesús había predicado, sino por las señales y prodigios que Él había hecho en Jerusalén. Recuerda que una vez dimos una enseñanza sobre siguiendo señales y prodigios, que hoy en día es lo que pasa, que una vez alguien vino aquí y no había bulla, porque viene de una iglesia pentecostal, y no había mucha bulla, no había bulla para nada. Estábamos cantando, alabando al Señor, la gente ahí enfocado, alabando al Señor, y se predicó la palabra bíblicamente centrada, que no sentí la presencia del Espíritu Santo, porque todo estaba muy tranquilo. Ese es el error que tenemos. Pensamos que por gritar mucho, tirarnos en el piso o correr y dando vueltas como serpientes que golpearon su cabeza, eso significa el mover del Espíritu Santo. Pues porque no leemos la Biblia, o cuando la leemos no la comprendemos. ¿Por qué no la comprendemos? Porque el autor mismo, inspirador de la Biblia, no nos ha revelado las cosas. La Biblia dice que todo tiene que ser en orden. Pablo dice a la iglesia de Corintio: yo creo en todos los dones, hermanos. Creo que son vigentes según la Biblia, pero en orden. En orden. Hablar en lenguas, en orden. Profecía, en orden. Todo en orden. Es lo que dice la Biblia. No tenemos que ponernos, ¿qué es todo eso? Si entra alguien aquí y dice que estamos todos borrachos y locos. Estamos locos. Totalmente locos. Así que, ¿qué pasó? Aquí vemos a mucha gente que habían creído en Jesús, se habían convertido en seguidores de Jesús, pero por el simple hecho de las señales y prodigios que Jesús había hecho en Jerusalén, se convirtieron en seguidores de Jesús. Muchos creyeron en Jesús, tuvieron fe en Él, pero era una fe vana, una fe de vista, que porque muchos de ellos solamente se habían enfocado en los milagros que Él hizo, no en lo que Él había predicado. Y escucha bien, hermanos, la fe verdadera viene por oír la palabra de Dios. La fe verdadera viene por, te enfrentas con la palabra, la lees o la escuchas y tienes la convicción verdadera del Espíritu Santo que estás mal. Y el arrepentimiento genuino viene después de que la palabra verdadera que has escuchado te confronta y te hace ver que tú eres un pecador. No por los milagros. No es por los milagros, porque los milagros de Satanás, si leen Apocalipsis, dice que el falso profeta hace descender fuego del cielo. ¿Y quién sabe hacer descender fuego del cielo también? Dios, el primero que lo hizo fue Dios. Pero el falso profeta también puede hacerlo descender fuego del cielo. Así que si vivimos por vista, vamos mal. Cuando Tomás le dijo a Tomás que, Tomás, el Señor estuvo aquí, lo vimos. Tomás que, no. Yo tengo que tocar ese agujero en su mano, poner mi dedo ahí y la herida de costilla a ver si de verdad es Él. Y gracias a Dios que Tomás tuvo dudas, porque el Señor Jesús dijo que bienaventurados los que no han visto, pero que han creído. Así que nosotros que no hemos visto al Señor nunca, pero hemos creído en Él, bienaventurados somos más que los que lo vieron hasta resucitar. Nosotros creemos que Él resucitó. Así que somos más bienaventurados que esos que estaban ahí viéndole cuando Él resucitó para incrementar su fe. Nosotros creemos que Él resucitó sin haberle visto. Esto es más maravilloso que verle en persona. Así que muchos confiaron en Jesús, pero no por las verdades que Él predicaba, sino por las señales y las señales y prodigios que Él hizo en Jerusalén. Así que la verdadera fe viene por oír la palabra de Dios, no por los milagros. La verdadera fe viene por oír la palabra de Dios y no por los milagros. Lo que reaviva y convierte nuestras almas, hermanos, es la palabra de Dios y no los milagros. Lo que nos reaviva el alma y convierte esos corazones duros o de piedra en corazones blandos, de carne, sensibles, quebrantados. Solo la palabra de Dios puede hacerlo y no los milagros. Solo la palabra de Dios. Y es lo que dice el salmista en el Salmo 19:9. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Qué bonito. Las enseñanzas, la palabra del Señor son perfectas. No hay fallos. No intentamos de justificar la palabra. Quiere decir, no es que no, que es, dice lo que es. Son perfectas y reavivan el alma, al desanimado, al triste, al fatigado, al pecador. Le hace
le hace ver sus pecados. Y los decretos del Señor podemos confiar en ellas, porque todo lo que Dios ha dicho en su palabra, hermanos, está sellado se van a cumplir. Se van a cumplir. Y la palabra de Dios hacen sabio al sencillo, no al arrogante, al sencillo. ¿Quién es un sencillo? Alguien que está abierto para aprender la palabra de Dios, no para justificarlo o se cree doctor de la palabra. No, alguien que está dispuesto como un niño para aprender la palabra de Dios. Le hace más sabio la palabra del Señor. Pero los que no estaban en Jerusalén se enfocaron más en los milagros de Jesús. Los que estaban ahí viendo todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, se enfocaron más en los milagros que Jesús hacía y no prestaron atención a la palabra de vida que Él predicaba. Hoy en día es lo mismo que nos pasa. Buscamos congregaciones donde existe el profeta tal, o existe el apóstol tal, o existe milagros. No sé si lo habéis visto, pero en mi país, en Camerún, es muy común que tienen servicios de signs and wonders, los milagros y los prodigios. Pero es que cuando leo la Biblia no veo ningún servicio de Juan. Imagínate Pablo y Juan haciendo un servicio en Damasco de milagros y prodigios. No hay ninguna parte. Era la palabra, es lo que convierte el alma, hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios, que ellos tenían que haberse enfocado en la palabra de Dios. Por eso que los miércoles, hablando con los hombres también, que mi corazón llora cuando llegan los miércoles, los días de oración, y los sábados, los días de la reunión que hay de los hombres. No solamente en esta congregación, en muchas congregaciones. Es triste. Los domingos, mira cuántas personas hay aquí. Ojalá tuviéramos este mismo número los miércoles cuando oramos a Dios. Ojalá. La misma pasión. ¿Sabes por qué venimos los domingos? Alguien puede decir, porque amamos a Dios. No, es costumbre. Porque no hay películas a estas horas. Salen a partir de las 6 así, o las 7, o ya salieron por la mañana. Por eso que venimos, o es costumbre. Y desde que nací en mi casa, los domingos vamos a la iglesia, con la abuela iba a la iglesia. La verdadera pasión no solamente es el domingo, es el miércoles. El día que tienes que pasar 1 hora y media orando. ¿Qué le vas a decir a Dios si no lo conoces? Imagínate, tienes un vecino que no lo conoces y te encierra una habitación con él 1 hora y media. ¿Qué le vas a decir? Nada. ¿Por qué? Porque no lo conoces. ¿Por qué no pasas tiempo con él? Pero si encierra un hombre con su mujer 1 hora, tendrá muchos que hablar. Un padre de su hijo tendrá mucho que hablar. 2 amigos tendrán miles de cosas que hablar. ¿Por qué? Porque se conocen. Los miércoles es el día que vemos de verdad los que conocen y aman al Señor. Los días de oración vienen. No estoy diciendo que dejen sus trabajos y ponen mi nombre delante de sus jefes. No. Pero los que en estas horas no hacen nada, hermanos, anímanse para venir. Oremos y busquemos al Señor juntos. Así que los que estaban en Jerusalén no se enfocaron en lo que Jesús predicaba, se enfocaron más en los milagros que Él había hecho, descuidaron la palabra de vida. Es como comprar medicamentos. Imagínate, alguien va a comprar medicamentos y abre la caja de medicamentos, tira los medicamentos y se queda con la caja. ¿Qué sentido tiene? El perfume, ¿qué es lo que da valor al perfume? ¿La botella o el contenido? Es el contenido. El contenido puede valer 2,000 euros, la botella vale 1 céntimo. Es el contenido que da valor. Ellos descuidaron el contenido que era la palabra de Dios, que podía transformar sus vidas. No descuidemos, hermanos. Aprendemos de los errores de otros que descuidaron la palabra de Dios y fueron sacados totalmente y perdieron los privilegios de las cosas de Dios. Que cuando nos reunimos, aprovecha. Cuando te acercas a la palabra de Dios, aprovecha para aprenderlo. Hay personas ahora. El único lugar que tengo la certeza donde el arrepentimiento es más genuino que nunca es en el infierno. El infierno es el único lugar que yo conozco en este momento que todos que están ahí diciendo que perdóname, sinceramente lo sienten, es real, quieren que les perdone. Buscan otra oportunidad que tenemos ahora nosotros, pero no lo van a tener nunca. Buscan estar aquí, desean estar aquí 1 segundo solo para estar aquí con nosotros, pero nunca lo van a tener. Porque se le acabaron las oportunidades. Las nuestras también van a acabar algún día. La tuya, la mía, la de todos nuestros hijos acabarán. La herencia máxima que un padre puede dejar a sus hijos no es dinero, una casa, o es Jesús plantado en su corazón, una identidad en Cristo Jesús. El niño vale para sí, para Dios y para el mundo entero.
pero darle todo las cosas materiales no vale ni para, es que ni se sirve a sí mismo. ¿Y dónde ponemos las cosas que no nos sirven? En un basurero, ¿no? En casa, cuando se estropea la comida, en la basura. Dios también tiene un basurero donde todo mundo que no le sirve ni a Él, ni al mundo, ni a sí mismo, será echado. Él no nos ha creado para eso. Dios no nos creó para separarnos de Él. Pero podemos tomar la decisión de vivir lejos de Él si cada uno de nosotros deseamos así. Es lo que Jesús sigue diciéndonos hasta el día de hoy en la Biblia. Lo que la Biblia dice puede transformar nuestras vidas, no es las cosas que nuestros ojos ven. No debemos vivir de gente de vista. No debemos ver para creer. Como una persona un día intentó convencerme que Jesús estaba físicamente en el mundo, pero escondido. Así que vaya, qué triste, ¿no? Le dije. Después de haberse avergonzado, muerto desnudo en la cruz, regresa al mismo mundo que le mató escondido. Que quizás hablamos de dos Jesús diferentes, porque el Jesús que yo conozco, después de haber pasado esta vergüenza por nuestros pecados, no volverá escondido. Dice la Biblia que todos ojos le verán. No vendrán de cualquier manera. El cielo buscará donde esconderse, no encontrarán. Todo desaparecerá. Dice que en la ropa que él lleva, en el muslo, está escrito Rey de Reyes, Señores, Señores. No es alguien que viene para negociar, no, viene para poner orden. Es como cuando los niños están torcidos en casa haciendo lo que quieren y saben que cuando llega papi a esa X hora, cuando escucha la llave de la puerta, ¡buah! Cada uno corre ya para meterse, ya para empezar a ajustar y hacer. Así mucha gente buscará intentar ser buenos cuando Jesús venga, pero será tarde, totalmente tarde. Hermanos, es nuestra oportunidad que Dios nos da para vivir para Él, para amarle. No vamos a ser perfectos, pero Él nos va a ayudar. ¿Habrá tropiezos? Sí, lo dice el Señor Jesús. Pero debemos tomar decisiones. Son decisiones. Todo en nuestras vidas son decisiones. Que nadie diga que no, yo no soy cristiano porque mis padres nunca... No, tiene cabeza para pensar. Por ti mismo puedes razonar, pues puedes tomar decisiones. Todos son decisiones. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Entonces, en nuestro tiempo el Señor Jesús sigue hablándonos a través de su palabra. Y no debemos ser personas que viven por vista. Nuestro tiempo, la gente que sigue persiguiendo señales y prodigios no les van a servir para nada. No debemos ser buscadores de señales y prodigios, pero debemos ser buscadores del hacedor de señales y prodigios. La gente buscaron las señales y prodigios, pero descuidaron al hacedor de estas señales y prodigios. Descuidaron a la misma persona que estaba ahí presente con ellos, que estaba predicando la palabra de vida a ellos. Es que confían en Jesús por mucha gente confía en Jesús por haber sanado a su tía, por haber sanado a su tío, por haber sanado a su madre, por haber sanado a sus hijos, pero no tiene ningún lugar en sus corazones para la palabra de Dios. Justifican la palabra de Dios, pero creen que Jesús puede hacer grandes cosas. Pero cuando son cosas de la palabra de Dios que nos exige vivir a la manera que Dios le agrada, podemos justificarlo. Gente que están buscando señales y prodigios, no al hacedor de las señales y prodigios. Pero ojo, como les dije antes, hermanos, ojo. No estoy diciendo que las señales y prodigios terminaron. Como les dije, yo creo a 100% que siguen vigentes las señales y prodigios y todos los dones espirituales siguen vigentes. Pero tal como dice la palabra, deben hacerse con orden, total orden. El problema es que hemos ido nosotros como iglesia hoy en día, hemos ido más por los dones, más por las señales señales y prodigios, y hemos descuidado, hemos olvidado, no hemos buscado al dador de esos dones. Buscamos más los dones y descuidamos al dador de esos dones. Hemos llegado hasta el punto de inventar dones del Espíritu Santo y la clasificamos como dones del Espíritu Santo y cuestionamos a los que nos cuestionan que eso no es de Dios y decimos, ¿cómo lo sabes tú? No, hermanos, solamente leyendo la Biblia podemos saber lo que son dones del Espíritu Santo y lo que son dones inventados o creados por el hombre. Por eso que en Mateo capítulo 24:11 el Señor Jesús nos avisa de lo que nos
nos prepara adelante, ¿sabe? Lo que viene por delante. Él dice sobre los últimos tiempos. Dice que sobre los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Aquí en España no es muy tanto esos falsos profetas, pero están ahí. Pero en mi país, hermanos, es como el aire que respiras. Esa es la parte triste. En mi país, los falsos profetas es como el aire que tú respiras. Un día pasaba cuando visité mi país por última vez para el entierro de mi padre. Estuve con unos amigos y escuché cómo estaban cantando unas alabanzas muy preciosas y muy bonitas. Me giré para ver. Venían de un local al lado y había una pancada bien grande de la cara de un señor ahí delante. Y ponía siempre tienen como un aceite ungido. Siempre todos venden aceites ungidos, venden brazaletes ungidos. Y son los más ricos y los miembros. Mi hijo me dice, ¿por qué son los más ricos los pastores y los miembros los más pobres? Buena pregunta. Entonces yo llamé a uno de los chicos que estaban ahí alabando. Y dije, ven. ¿De quién es esta iglesia? Y me dijo, me dijo del pastor tal. Y dije, ahora lo entiendo. Me dije, ¿por qué? Dije, entonces no es la iglesia del Señor Jesús. Me dije, sí, es la iglesia del Señor Jesús. Dije, no, es la iglesia de tu pastor. ¿Cómo lo sé? Dame tu DNI. Me sacó su DNI. Dije, ¿de quién es este DNI? Mío. ¿Cómo lo sabes? ¿Tu foto no? ¿De quién es? Mira la foto que está en la valla. De tu pastor, ¿no? Así que era la iglesia de tu pastor, no del Señor Jesús. Si es una iglesia del Señor Jesús, debería haber su foto ahí, pero no sabemos cómo es su foto, no sabemos cómo Él es. Así que no vamos a hacer un retrato de la foto del Señor Jesús para demostrar que una iglesia pertenece a Él. Pero cada uno tiene su cara y su DNI. Así que una iglesia aquí tiene la cara de una persona ahí delante. Simplemente significa que la iglesia pertenece a esa persona que su cara está justo ahí delante. Así es lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 24:11, que van a aparecer muchos falsos profetas, pero muchísimo. Pero mira también lo que dice el versículo 24 de Mateo 24:24. Porque vendrán falsos maestros, no solamente falsos profetas, falsos maestros y falsos profetas. Y ¿qué harán? Grandes señales y milagros. ¿Para qué? Para engañar, hacer posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Así que las señales y prodigios o los grandes milagros es un aviso mismo para nosotros. La Biblia no está diciendo que terminaron los milagros, como dice los hipercarvinistas, como los llamo, que se acabaron los dones. No se acabaron, pero está avisando que nuestra vista no tiene que estar en los milagros y prodigios, porque habrá muchos falsos profetas que van a replicar esos milagros y prodigios, pero no van a predicar la palabra. ¿Y cómo los conoceremos? Por sus frutos, la manera que viven sus vidas, el lujo en el cual ellos viven, más que en la misma palabra de Dios. Así que aunque Dios sigue haciendo señales y prodigios, eso no significa que en todos los lugares que hoy en día se llama iglesia y que hay señales y prodigios, no significa que Dios está ahí. No significa eso. Lo primero es la palabra predicada de Dios. Eso es lo primero. Es lo que convierte el alma de la persona. Es lo que transforma a un pecador, a un hijo de Dios, a un pecador, a una persona arrepentida que busca la salvación del Señor. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 9 a 12. Hablando del anticristo en los últimos tiempos, el apóstol Pablo dice así: en cuanto a ese malvado del anticristo, vendrá con la ayuda de Satanás, hablar del anticristo y el falso profeta. Así que aquí de falso profeta dice que llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Es que hay gente que no quiere la palabra de Dios, no buscan la palabra de Dios, persiguen a Jesús por las cosas que Jesús puede dar, sigue a Jesús por los beneficios de seguir a Jesús, puertas abiertas, bendiciones, oportunidad de trabajo, buen matrimonio. Para eso buscan a Jesús, no por una conversión real de sus almas, no conociendo a su Hacedor, no conociendo a Él que le dio la vida, pero buscando señales o los beneficios que hay en seguir a Jesús. Sigue diciendo, por eso, como ellos no quieren la verdad, ¿qué hace Dios? Por eso Dios deja
que el error los engañe y que creen en la mentira a fin de que sean condenados todos los que han querido decisiones. Tomaron las decisiones ellos mismos. Han querido no creer, todos los que no han querido creer en la verdad. Así que tomaron la decisión a no creer en la verdad. Tuvieron la oportunidad de creer en la verdad, pero tomaron la decisión a no creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Así que Dios deja que los que no desean la verdad o la verdadera palabra, la verdad sobre su palabra, Dios deja que sean engañados por el falso profeta hacia su destrucción eterna. Lo mismo ocurría en Jerusalén durante la primera venida del Señor Jesús. Ellos no quisieron la palabra de Jesús, pero querían los milagros que Jesús estaba haciendo. Querían a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían muy bien que Él iba a seguir haciéndole milagros. Iba multiplicando el pan. Iba a seguir sanando a sus tíos que están enfermos, sus hijos que están endemoniados. Ellos querían los milagros de Jesús, pero no querían tener una relación personal con Él. No querían la palabra que podía convertir sus almas. No querían nada del Señor. Y eso sigue también ocurriendo en nuestro tiempo, que sigue habiendo personas que buscan al Señor Jesús o se congregan por el simple hecho de que quieren que Dios solucione un problema en su vida. Mi hijo estaba hablando sobre la gente pide trabajo a Dios y Dios les da el trabajo y el trabajo se convierte en el obstáculo para buscar a Dios. Y es cierto, pedimos hijos, que Dios danos hijos, después los hijos son el obstáculo para congregarnos, para buscar al Señor. Un hombre soltero, que hubiera sido mejor, pide una esposa, tiene la esposa, después la esposa es el problema. Una mujer soltera, pide un esposo, después el esposo es el problema. Siempre hay excusas. Las bendiciones de Dios se convierten en obstáculos para buscar al Señor. Siempre hacemos es que no ha habido ningún cambio, no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. Así que todo es una repetición de lo que ocurrió en el tiempo de Jesús, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay decisiones que cada uno aquí tiene que tomar. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. Son decisiones que usted tiene que tomar y son decisiones que yo tengo que tomar. El Señor Jesús no se dejó llevar por la multitud que decía que tenía fe en Él. Él sabía lo que había en sus corazones y no confiaba en ninguno de ellos. Él no se dejó impresionar. No se dejó impresionar por la gran multitud que le estaba persiguiendo. Él sabía exactamente lo que había en sus corazones. Él no se dejó impresionar por la multitud. Decían que ellos habían creído en Él. Lo mismo, hermanos, que no debemos siempre alegrarnos, como les he dicho, cuando la iglesia empieza a crecer, porque fuimos a un evangelismo y empiezan a venir gente y uno se vuelve, wow, un avivamiento. Despacito, buscamos sabiduría de parte del Señor para saber el motivo por el cual las personas vienen. Un día vino un señor aquí que nos dijo que tenía cáncer, estaba en sus últimos días, estaba muriendo y cada vez que me fui a verle, hablaba con él, siempre quería saber cuántos miembros había en la congregación. Cada vez, es lo que le interesaba más, quería saber cuántos miembros, si era una iglesia grande o una iglesia pequeña. Y le hablé con mi esposa y dije, mira, voy a orar sobre ese tema. Empezamos a orar y orar y orar y cada vez que orábamos era, Señor, enséñanos el motivo por el cual este hombre viene aquí. ¿Por qué lo puso en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus motivos claros? El día que él vino aquí por primera vez, le llamamos aquí delante para que dé un testimonio de su vida, de que cómo la iglesia puede ayudarle, esas cosas. Y la oración también, Señor, revélanos la intención de este hombre delante de él. Y 2 días después, hermanos, su intención de que no tenía cáncer, buscaba una manera para sacar dinero de nosotros. Mucha gente busca a Jesús por los beneficios que pueden sacar de Jesús. Buscan a Jesús. Esta gente buscaba a Jesús de la misma manera. ¿Qué puedo sacar de Él? Hacedor de milagros. Así que vamos a ver, acercarnos más. Quizás el día que nos duele la cabeza, le llamamos, Jesús, y ya te pone la mano y ya te sanes. O el día que tiene hambre, tiene un trozo de pan, pero somos 20, ya lo multiplica. Así que buscaban por los beneficios de lo que Jesús podía darle. De la misma manera que hay gente que pueden congregarse buscando entretenimiento, buscan un lugar donde sus pecados no son confrontados, gente con una fe completamente vana, gente con una fe de papel.
No se debe confiar en esas personas. Personas que buscan a Jesús o buscan congregarse porque están buscando una manera para esconderse o para sentirse cómodas. Y ojo, yo he escuchado a mucha gente decir que vengo de una iglesia de sana doctrina, pero que su testimonio es cuestionable. Venir a una congregación de sana doctrina no significa que tienes un pasaporte o eres diplomático celestial. Nadie tiene que preguntarte nada, solamente ya va listo para el cielo. No tiene nada que ver. La salvación es personal, individual, no es congregacional de ninguna manera. No hay ninguna congregación que esa es la congregación de Dios Santo aquí en la tierra. Todos forman parte que están bajo el paraguas de este pastor, hacia el cielo van todos. No existe eso en la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos fe individual y personal en algo o en alguien. Si es en algo, significa que confías más en ti, en tus posesiones, pero si es en la persona de Cristo, estás bien posicionado. Hay un vuelo seguro, pero la garantía es de que habrá tormentas en este vuelo, pero el aterrizaje es totalmente seguro con Cristo. Así que no se debe confiar en esas personas que se congregan solamente buscando algo en Jesús. Personas que no aman a Dios, le aman solamente con palabras vacías, pero sus acciones demuestran lo contrario. Personas que se consideran cristianos, pero no pueden dedicar ni una hora a la semana para estudiar la Biblia, pero pueden dedicar todo un fin de semana delante de Netflix. No podemos llamar eso un cristiano, que no puede dedicar una hora a la semana para estudiar la Biblia, pero puede dedicar todo un fin de semana delante de su teléfono. Es que, hermanos, debemos tener mucho cuidado a no ser creyentes con una fe vana. Debemos tener mucho cuidado a no ser creyentes con una fe vana, porque una fe vana no nos va a llevar a ninguna parte. Estaremos completamente perdidos nosotros mismos. Una fe que no sirve para Dios es una fe vana. Una fe que no nos sirve ni a nosotros mismos. Así que tenemos que examinar nuestras vidas todos los días para saber si de verdad aún permanecemos en la fe. Debemos examinar en quién confío o en qué confío. Si no, tendremos una fe completamente vana. Así que no podemos amar a Dios solo de palabra. Nuestras vidas deben demostrar que de verdad amamos a Dios. Las palabras bonitas no le sirven a Dios para nada. Podemos estar aquí cantando, te amo, todas las canciones tan románticas a Dios, tan sensibles a Dios, pero con un corazón desordenado, con un corazón que no confía en Él. Es como tirándole agua sobre la espalda de un gato que lo va a sacudir y luego ya no hay nada. Así que no podemos intentar de convencer a Dios con palabras bonitas. Nuestras vidas es una demostración de nuestra fe en Él. Tal como el Señor Jesús sabía lo que había en los corazones de esos supuestos seguidores de Él. Y no hacía falta que nadie de verdad le diga lo que ellos tenían en sus corazones, porque Él conocía la naturaleza humana. Así mismo, hermanos, debemos saber que Jesús conoce lo que usted tiene en su corazón ahora mismo. Él sabe si usted vino por el café y los bizcochos que hay después de la reunión. Él sabe si usted vino aquí porque de verdad le ama. Él sabe si usted vino aquí porque se aburría en casa o hacía mucho frío, hacía más calor. Él sabe si usted vino aquí porque se sentían sola en casa y quería compañía. Él sabe todo. Y recuerda una cosa, la manera que hacemos nuestras camas, así mismo dormiremos encima de ella cuando regresamos a casa. Quiere decir que la manera que tú haces tu vida, o lo que tú siembras en tu vida, vas a cosechar más o igual de lo que tú siembras. Nunca cosecharemos menos de lo que sembramos. Un grano de maíz no da un grano de maíz, da muchas mazorcas de maíz. Siembra bien la palabra del Señor en tu vida y la cosecha será impresionante, porque Él que da el crecimiento es Dios, no los hombres. Siembra bien la palabra de Dios en tu vida, porque el que da el crecimiento es Dios y no los hombres. Busque al Señor por quien es, por su palabra, por la esperanza que hay en Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. No busque al Señor por los beneficios que puede sacar de Él, porque es una fe vana. Porque el Señor Jesús dice, no todos que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la fe es como el amor, es una palabra activa,
Si tienes fe en Dios, debe actuar como Él quiere que actuamos. Debe vivir de la manera que le agrada. Si amas a Dios, debes vivir conforme a sus escrituras, no conforme a tus propios pensamientos. Así que si amas a Dios, ponga en práctica la palabra de Dios. Y mi oración es que el Señor nos ayude a todos, cada uno de nosotros, para no pensar que estamos en la fe, mientras que tengamos una fe vana. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Líbranos de una fe vana, que no nos sirve ni a nosotros, aún peor a ti. Ayúdanos a seguir confiar en ti, a vivir para ti, a permanecer en ti. Que esas palabras que hemos oído hoy, Señor, que da su fruto en nuestras vidas, que no caiga en las preocupaciones, los afanes de la vida, que el enemigo no se aproveche y nos la robe. Ayúdanos, por favor, Señor, acrecienta nuestra débil fe en ti, para que podamos permanecer firme en ti, para que podamos desearte más y podamos vivir conforme a tu voluntad. A ti sea toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.